Cofradía de las Ánimas. Vamos a ver la nota con Jorge Bustos. Bien, estamos con Jorge Bustos, director del Museo Emanossi, para hablar de un lugar misterioso en Patagones, el Paseo de las Ánimas. Queremos ver, bueno, cómo es que surgió este paseo, cómo llegó a ese lugar, quién era el dueño. Sí, estas cosas que tienen que ver con lo espiritual, con lo místico, bueno, por ahí despiertan, digamos, más inquietud de lo que correspondería, digamos, ¿no? Pero digamos que el terreno de la espiritualidad ocupaba en el siglo XIX un espacio mucho más importante, infinitamente más importante que el que ocupa hoy, y por ahí nos parece inexplicable. Digamos que esta casa, la que es sede del museo, en algún momento, creo hacia la década de 1830, fue propiedad de uno de los primeros pobladores venidos de León en el año 1779, que es don Bernardo Bartruil. Era además, Bartruil era uno de los tipos más prósperos, de los que más prosperó, mejor dicho, no es uno, es el que más había prosperado como poblador, era dedicándose al comercio. Había alcanzado, era el vecino que tenía la posición económica más prominente en Patagonia. Entonces, él es propietario de varios solares, es decir, varios terrenos, como se llamaba solares, se lo llamaba. Uno de ellos es este que hoy ocupa el museo. Otro es aquí arriba, en la esquina de Mitre y Paseo del Muelle, la casa de Campisi. Otro, en la vereda de enfrente, también sobre la calle Mitre, es el que estamos hablando, el Paseo de las Cofradías de las Ánimas. Otro es lo que hoy es la Casa de la Cultura, que es la Casa de los Rial. Y lo llamativo, digamos, es que él, todos sus inmuebles tienen que ver en algún momento con la cuestión religiosa, ¿no? Con la religiosidad. En esta casa, la que es sede del museo, en el año 1836, cuando la capilla del fuerte, que era ahí donde rezaban, el lugar de oración, ¿no es cierto?, de los vecinos, esta capilla estaba en un estado por demás ruinoso. Entonces él aquí habilita un espacio de esta casa para hacer una capilla. Se deja la capilla del fuerte y el lugar de oración, el lugar de culto, pasa a ser este lugar, este sitio. Y 2 años después, entonces traslada esta capilla a la casa de arriba, a la casa de la esquina de Mitre y Pasaje del Muelle, y allí funciona la capilla de Patagones. El templo de Patagones funciona ahí desde el año 1838 hasta el año 1885, es casi durante 50 años ese es el lugar, hasta que en el 85 se muda a su actual ubicación, a su actual emplazamiento, ¿no es cierto? Bueno, y además, digamos, estamos diciendo que había otro lugar especial que era el terreno de enfrente, que es el que vamos a ver ahora, que era el de la Cofradía de Ánimas. ¿Cuál era el objetivo, digamos, en ese tiempo de las cofradías de ánimas? ¿Cuál era el...? Digamos, la cofradía, en principio, hay dos cuestiones. Una cuestión es la institucional de lo que era una cofradía y otra cosa es la cuestión física, el espacio donde funcionaba. Desde lo institucional, una cofradía era es como podemos decir hoy, una ONG religiosa, sería esto así, para traducirlo, ¿cierto? Era una ONG religiosa que podía estar constituida solamente por clérigos, o por clérigos, seglares, seculares, ¿no es cierto?, por vecinos del común, o solamente por vecinos sin que incluyera clérigos, digamos, ¿cierto?, pero siempre con un fin religioso. Y las había en el mundo cristiano con distintas denominaciones y con distintos objetivos. Los objetivos podían ser, en general, de devoción a un determinado santo,
o para cubrir, además, obras piadosas, se llamaban obras pías u obras piadosas, se llamaban, como si podemos decir hoy, obras de beneficencia, digamos, ¿no es cierto? Es decir, hay que pensar que no existía un Estado que proveyera como obligación de educación, salud y resguardo de la niñez. Bueno, y a veces de estas, especialmente desde estos ámbitos se generaban estos espacios de contención, digamos, ¿no? A partir del aporte de los fieles. Claro. Pero era una especie de canje, digamos, ¿no? Porque la cofradía garantizaba, digamos, estas limosnas que recaudaba, había toda una cuestión financiera que se manejaba en la cofradía, que a veces no solamente era dinero, a veces era una propiedad cuya renta, los fondos de esa renta iban a parar a la cofradía. Y con eso se sostenían, como decía, obras piadosas, y una cosa muy importante es que es a lo que se dedica especialmente esta cofradía, que es a las almas del purgatorio. Y hoy, nos parece, digamos, nos cuesta comprender la importancia del bautismo, por ejemplo. Es decir, pensar, a la gente podía hacer proezas para llegar a bautizar a su hijo, porque era este tema: quien no estaba bautizado y moría sin el bautismo, no podía ver a Dios. Algo que hoy no tendría mucho en cuidado a la gente, si va a poder o no ver a Dios. Trataría solamente con tratar de saber que la va a pasar bien, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero este tema era muy fuerte, era prácticamente, resolvía, digamos, la vida de una persona, saber que contaba en una vida ultraterrena. Esto también hay que creer muy fuertemente en un más allá. Por eso hay mucho misticismo en todo esto, ¿cierto? Hay que creer en un más allá y pensar que en esa otra vida que va a haber, hay que estar preparado para ella. Entonces, ¿y qué cosa lo sostenía en otra vida? ¿Por qué decimos el purgatorio? Bueno, pensando en todas aquellas almas con un sentido de modestia que no iban a parar al cielo, tampoco al infierno, y tenían un espacio intermedio, ¿no es cierto?, en el que no veían a Dios, pero que por lo menos no estaban, no padecían los horrores del infierno, ¿no es cierto? Y entonces, para sostener a esas almas, no solamente era importante lo que habían hecho en vida en la tierra, sino que además debían decirse oraciones y hacerse misas especiales por cada una de estas almas. Así que eso significaba, había, hay que pensar que en las iglesias entonces había todo un ornato que había que sostener, había que pagar la misa, porque se sostenían las iglesias en buena parte con el diezmo, que es una especie de impuesto que se cobraba, pero en muy buena parte también con lo que los fieles pagaban por las ceremonias, por los entierros, por los casamientos, por las misas, no las misas regulares, que esas las que daba regularmente el sacerdote. Las misas especiales, que eran por las memorias de los difuntos, esas había que pagarlas. Y esto entonces exigía más pagar todo el ornato, las velas, los cirios que se prendían en toda la iglesia, se iluminaba por completo. Esto tenía que ver con qué tipo de misa es la que se quería, ¿no es cierto? Esto no es lo mismo, una velita ahí en la penumbra o una misa, y después todos los cofrades, ¿no es cierto?, vestidos con una vestimenta especial, ¿no es cierto?, con unas túnicas, ¿no es cierto? Era toda una cuestión que tenía que ver con la calidad de cofradía que fuera. De modo tal que esta es la cofradía que nosotros creemos que la sostiene Bernardo Bartuil. No lo tenemos comprobado, digamos. Y funciona en esta casa, que además, esto es una cosa importante, ese solar no solamente es asiento de estos cofrades, de esta cofradía por las ánimas del purgatorio, sino que además es la casa parroquial. Es allí donde van a parar en la década de 1880 los salesianos. Llegan aquí las hermanas de María Auxiliadora a esta casa, acá se van a alojar, y los salesianos que habían llegado un poco antes, los hombres, se alojan precisamente en esa casa parroquial. Y después allí funciona el primer colegio de San José. Esta es la primera sede del colegio de varones que hacen los salesianos. ¿Qué te parece si vamos a recorrer un poquito el lugar? Y vamos a ver la casa. Bueno, nos vamos a ver la Cofradía de las Ánimas, y para que usted también lo pueda ver. En septiembre del 2012, una mancha de sangre en el teléfono que estaba acá dio inicio a este informe que estamos viendo. Bien, Jorge, estamos en la Cofradía de las Ánimas. Podemos ver la estructura del lugar, lo que fue el lugar. Sí, es un amplio espacio, y sabemos que, bueno, si sabemos acá lo que decíamos, ¿no es cierto? Siempre cosas, las funciones vinculadas con la religiosidad. O sea, la casa, con lo espiritual, ¿no es cierto? La casa de los sacerdotes, es decir, la casa parroquial,
el Colegio San José, el primer espacio del Colegio San José, mientras se preparaban las instalaciones que después iban a ser en la manzana que había sido del fuerte. Pero mucho antes de esto, la sede de la Cofradía de las Ánimas del Purgatorio. Así que esto es difícil armarse una idea de la profunda religiosidad, digamos, que había en las calles, en cada uno de los espacios, es decir, un cuidado con lo ultraterreno, ¿no es cierto? Las vidas eran muy cortas. La expectativa de vida de una persona, la edad media, no sobrepasaba los 40 años. O sea que había que vivir más rápido, digamos. Claro, entonces, no, ¿qué quiere decir? Que la vida ultraterrena estaba mucho más cerca que en la actualidad, pero muchísimo más cerca. La percepción de la inexistencia, de la finitud de la carne, no sé, de todos los cuerpos, era una cosa muy tangible, porque moría mucha gente, ¿no sé? Y muy joven, digamos, para lo que nosotros consideramos, ¿no? Entonces, esa cuestión, esa vulnerabilidad del hombre, ¿no es cierto? Esa debilidad de la carne, con una medicina muy precaria que apenas si resolvía cosas más que elementales, digamos, pero esa precariedad, y en un sitio como este, hacía que la percepción de la muerte fuera mucho más cercana. Y la necesidad de tener todas sus cosas en orden y en regla para después de la muerte también era muy fuerte. Al punto, como decimos, es decir, pensar no solamente en rezar por los vivos, sino rezar por los difuntos. Y que los difuntos se preocuparan, y esto es otro tema, porque por ejemplo Bartuil muere, no tenía hijos, y bueno, tiene una sobrina, y esta cuestión, ¿quién te aseguraba que después iban a seguir rezando por vos? Bueno, y la cofradía se organizaba, porque había todo un sistema administrativo, ¿no es cierto?, que per omnia seculum seculorum, mientras existía esa cofradía, sabés que iban a rezar por tu alma. O sea que te asegurabas el rezo después de... Sí, ese es el punto. Bueno, digamos en la actualidad, la gente cuando va al museo, cuando visita el museo, pregunta por este lugar, digamos, ¿hay alguna duda específica? Sí, porque este tema de las ánimas, ¿no es cierto?, y a uno se le parece el fantasma, digamos, una cosa así, ¿no es cierto?, siempre, ¿no es cierto?, pensar ánimas, purgatorio, ¿no es cierto?, siempre da una idea así inquietante, ¿no es cierto?, pero ¿por qué porque a nosotros quizás esta cuestión del ultraterreno se nos aparece como una cosa, digamos, un poco más densa, ¿no es cierto?, y hasta difícil de sobrellevar, ¿no es cierto?, pero no era esto la percepción de un común de la gente en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, ¿no es cierto? O sea, esta coexistencia de dos mundos, esta convicción tan profunda alrededor de lo ultraterreno, ¿no es cierto?, hacía que la percepción de las cosas fuera totalmente distinta a la que hoy tenemos. Entonces, hoy nos dicen, purgatorio, ánimas, qué sé yo cuánto, bueno, a uno le da una idea así, medio de ultratumba, ¿no es cierto?, que en realidad es de ultratumba, es de más allá de la tumba. Pero nosotros, ultratumba no suena una película de terror, digamos, ¿no es cierto?, una cosa que salís corriendo, ¿no es cierto?, bueno, que te avisan en el cine, que ojo con las personas impresionables. En cambio, la ultratumba antes era una cuestión cotidiana. Claro, más natural. Mucho más natural y espontánea, seguro. ¿Sí? Bueno, en este caso no tuvieron ningún tipo de comentarios, de cuestiones raras que hayan pasado en este lugar, ¿no? No, por ahora no, pero siempre hay tiempo de que eso suceda. Muchas gracias. No, gracias a vos. Usted lo vio, un informe más. Esto queda a criterio de cada uno de los espectadores que pudo ver este material. No hay pequeños o grandes trabajos, hay responsabilidades. Che, ¿sabes qué? Estoy cansado de caminar. Es una cosa que me está matando. Te veo cansado. Sí. La verdad que me tendría que comprar algún vehículo. ¿Tenés un vehículo? ¿Tenés una buena opción? ¿Tenés una buena opción? Tengo una buena opción. ¿Necesitas un auto? ¿Buscas precio, calidad y confort? Tengo promociones exclusivas en Prisma, Onix, Cruz, Spin y S10. Bonificaciones en las 10 primeras cuotas. Además, promociones exclusivas en el Classic. ¿Qué estás esperando para llegar a tu 0 kilómetro?
Comunicate al 02920 15 24 89 78 o vení a Sati 719 y te asesoramos personalmente.